¿Qué es un canje de deuda por naturaleza, por favor? Entonces, explícanos, por favor, con un ejemplo, en qué consistió este último canje de deuda por naturaleza que ustedes hicieron allá en Ecuador, que mojó muchísima prensa a nivel mundial. Cuéntanos, por favor, en qué consistió. Más allá de los 1.000 millones que compran 1.500 millones, ¿de qué estamos hablando? Y por eso es que esta transacción ha sido tan importante. Estamos hablando, Juan Pablo, de que en los próximos 17 años, el Ecuador, con este mecanismo financiero innovador, está, digamos, no es una posibilidad, tiene 400 millones de dólares para la conservación de la Amazonía. Hola. Antes de pasar con esta nueva entrega de conversaciones de poder ambiental, quiero aprovechar para recordarte que Poder Ambiental es un espacio que busca cada vez hablar más y mejor de medio ambiente. Y para lograr eso necesito que me ayudes con una cosa, y es que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en TikTok y en Instagram como poder.ambiental y nos puedes encontrar en YouTube y en Spotify como Poder Ambiental. Si nos sigues, es más fácil que cada vez tengamos mejores invitados para tener mejores conversaciones. Recuerda, lo ambiental es poderoso y lo ambiental es político. Muy buenas tardes a la gente de Poder Ambiental. Les cuento que hoy estoy muy emocionado porque vamos a hablar de uno de los temas más importantes que está abordando hoy en día la humanidad para poder sacar adelante la conservación. Y para eso tenemos una persona de primer nivel para hablar de esto. Estamos con Galo Medina. Antes de pasar con Galo, voy a hablarles muy rápidamente de Galo. Galo es licenciado en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una especialización en agroecología de la Universidad de Costa Rica y tiene una maestría en recursos forestales y conservación de la Universidad de Florida, Gainesville, en Estados Unidos. En términos de experiencia laboral, simplemente voy a mencionar algunas. Galo fue director ejecutivo de la Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos Ecociencia. Fue director regional del programa Ecobona de la Cooperación Suiza y desde enero del 2012 es el director del programa de Ecuador de TNC, de Nature Conservancy. Galo, muy buenas tardes y bienvenido a Poder Ambiental. Buenas tardes, Juan Pablo. Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación para conversar sobre un tema que nos apasiona. Te agradezco por la Súper. invitación. No, Galo, muchas gracias a ti por estar acá. Cuéntanos, por favor, qué es un canje de deuda por naturaleza, por favor. Gracias, Juan Pablo. Un canje de deuda o una conversión de deuda por naturaleza es un mecanismo financiero innovador, en este caso para nosotros que trabajamos en temas de conservación, para conseguir recursos, para desbloquear recursos que puedan ser invertidos en la conservación de la naturaleza. En términos generales, es cambiar una deuda de un país, en este caso ya te voy a dar algunos detalles, por otra deuda en mejores condiciones. Esas mejores condiciones son plazos más amplios, intereses más bajos, y cómo en esos procesos se puede asegurar recursos que permitan financiar y llevar a cabo programas de conservación. En términos generales, yo creo que a partir de eso podemos conversar, Juan Pablo. Ok, entonces explícanos por favor con un ejemplo en qué consistió este último canje de deuda por naturaleza que ustedes hicieron allá en Ecuador, que mojó muchísima prensa a nivel mundial. Cuéntanos por favor en qué consistió. Gracias, Juan Pablo. Mira, para empezar a contarte lo de Ecuador, creo que tengo que contarte un poquito lo que nosotros como The Nature Conservancy venimos haciendo en el mundo. Es una historia un poquito larga, pero voy a tratar de hacerlo lo más corta posible. Nuestra organización es una organización que trabaja en muchos países del mundo y en estos países trata de establecer vinculaciones para apoyar a los países al cumplimiento de sus compromisos ambientales globales. Eso es lo que viene haciendo nuestra organización en muchas partes. Desde el año 2016, más o menos, viene implementando un mecanismo financiero que es este de las conversiones de deuda, que esencialmente procuran, como dije al inicio, apoyar a los países al cumplimiento de sus metas y de sus compromisos ambientales
y al mismo tiempo abordar al menos tres crisis: la crisis climática, la crisis de la pérdida de biodiversidad y la crisis de la deuda externa también. Desde el año 2016, como te digo, TNC ha venido llevando a cabo algunas transacciones en las Seychelles, en Belice, en Barbados, en Gabón, en las Bahamas y ahora en Ecuador. Ecuador es la quinta transacción en la que venimos trabajando. Todas las transacciones anteriores desde 2016 hasta el final del 2024 han estado enfocadas en la conservación de los océanos. Esta conversión de deuda enfocada en el Ecuador es la primera transacción en la que estamos trabajando en ecosistemas terrestres, pero algo importantísimo, Juan Pablo, no solamente ecosistemas terrestres, sino en ecosistemas de agua dulce, en la Amazonía ecuatoriana. La gran Amazonía de la cual nosotros, ustedes en Colombia, nosotros acá en Ecuador y muchos otros países tenemos, ¿no? Entonces, esa es en definitiva un poco la historia de cómo nosotros, nuestra organización, trabaja en este mecanismo financiero innovador. Ahora, aterrizando un poquito en lo que significa el trabajo en Ecuador, Ujú. eh, nosotros desde el año 2022, inicios del año 2022, estuvimos interactuando con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que es la Autoridad Nacional Ambiental del Ecuador. Nosotros, como cooperación internacional, tenemos una serie de compromisos en los países en que trabajamos y en el Ecuador no es la excepción. Y en el Ujú. proceso de interacción que tenemos con el Ministerio del Ambiente, vinimos conversando sobre la posibilidad, como decía, de apoyar al Ecuador en el cumplimiento de sus compromisos internacionales de ambiente. En ese proceso de interacción, nosotros llegamos a un acuerdo, por llamarlo de alguna manera, con la República del Ecuador a través del Ministerio, en el que recibimos una carta pidiendo asistencia técnica de The Nature Conservancy para apoyar en el establecimiento de un programa de conservación de toda la Amazonía ecuatoriana. Este programa de conservación de la Amazonía ecuatoriana tenía que tener algunas características. Una de esas es que esté desarrollado, co-creado conjuntamente con las nacionalidades indígenas del Ecuador, y otro que considere también un mecanismo financiero innovador, el de la conversión de deuda. Entonces, quizás un poquito solamente para darte el detalle de lo que significa la Amazonía del Ecuador para nuestro país, es más o menos el 50% del país. Casi la mitad de nuestro país, el Ecuador, es la cuenca amazónica. Entonces, como sabes también, nosotros, uno de los 17 países mega diversos del mundo, gran parte de esa riqueza en términos de biodiversidad está en la Amazonía. Entonces tenemos dos de los hotspots más importantes del mundo están localizados en nuestra Amazonía. Entonces es una zona rica en términos de biodiversidad. Pero al mismo tiempo la Amazonía es una zona riquísima en términos de cultura. 11 nacionalidades indígenas ecuatorianas están localizadas en la Amazonía. Y al mismo tiempo, la Amazonía es la fuente, es el lugar en donde se genera gran parte de la riqueza de la cual vive nuestro país, ¿no? La explotación, por ejemplo, petrolera y minera está localizada en la Amazonía. Entonces, con estos grandes elementos que acabo de describirte, la Ajá, Amazonía es un sitio súper importante para nuestro país. claro. Y entonces ahí se requiere el dinero, pero entonces me gustaría entender un poquitico mejor lo del canje de la deuda. Entonces, el canje de la deuda es, expliquémoslo por favor con un ejemplo muy sencillo, es decir, el país debe un dinero, ¿cierto? En este caso el Ecuador. ¿Debe un dinero a quién? Ya, en este caso, esta transacción en particular se enfoca en la deuda comercial, es decir, esa deuda que tienen diversos tenedores de deuda a nivel global del Ecuador. ¿Ya? Entonces, el proceso, y ahí tengo que contarte un poquito nuestro rol, cuál ha sido nuestro rol como organización acá, ¿no? Es decir, somos una organización global de conservación, estamos llevando a cabo procesos de esta naturaleza ya desde hace algún tiempo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, en coordinación con la República del Ecuador, con el gobierno ecuatoriano, hemos llevado a cabo un proceso por el cual hemos abordado algunos temas. El primero, el de la transacción, que tú me estás haciendo la pregunta ahora, ¿no? Es decir, el Ecuador por sí solo, el Ecuador tiene una deuda importante, una deuda externa importante, tiene condiciones un poco complejas, entonces el Ecuador por sí solo no puede llevar a cabo este proceso, como te digo, individualmente.
Es decir, tiene que tener algunos actores que le acompañen para que este proceso de cambiar la deuda que tiene ahora el país por otra en mejores condiciones sea posible. Y ahí vienen Pero, algunos actores y ahí viene nuestro rol como organización. pero entonces ahí solo como para entender las características, cuando tú dices que condiciones difíciles, es decir, si fuéramos a poner esto en términos como más sencillos, debe una cantidad importante de recursos y esas condiciones son difíciles porque tienen unos intereses muy altos, ¿sí? Exactamente, sí, es decir, tenemos una deuda importante y tenemos algunos problemas también para pagarla. Es decir, tenemos un riesgo país alto, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya empezamos a desarrollar las posibilidades, lo que hace TNC es juntar a varios actores internacionales. Y aquí vienen dos actores importantes. El uno, que conocemos muy bien, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y el otro es la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, una entidad pública de los Estados Unidos que también es un actor importante. Entonces, estos dos actores, con el gobierno ecuatoriano y con TNC, logran plantear una transacción, un mecanismo que sea atractivo para los tenedores de deuda ecuatoriana. Y esto se llama la conversión de deuda, es decir, es cambiar una deuda que tiene el Ecuador en este momento por otra deuda en mejores condiciones. En términos prácticos y para aterrizar en lo que vos me estás preguntando, Juan Pablo, lo que la transacción en términos concretos fue de $1.000 millones. Esos $1.000 millones permitieron comprar deuda ecuatoriana por 1.500 y un poquito más de millones de dólares. En este proceso, la transacción, este cambio de esta deuda que tenía el país por esta nueva deuda, en términos de mejores, en términos de tiempo y en términos de intereses, permitió no solamente disminuir la deuda externa del país, sino que también permitió desbloquear recursos que van a ser destinados a la conservación de la Amazonía ecuatoriana. Eso es, en términos bien generales, lo que significa esta conversión de deuda, este canje de deuda por naturaleza específicamente. Ok, entonces voy a repetir en mis palabras para ver si entendí. Hay 1.000 millones, hay 1.500 millones de dólares en deuda, ¿cierto? Entonces ustedes identifican esa deuda y esa deuda tiene unas características y es que la gente eso está en bonos de deuda del gobierno ecuatoriano. Entonces las personas que tienen esos bonos se supone que deberían recibir una cantidad de dinero, pero por el riesgo país es probable que no reciban ese dinero. Entonces viene un comprador y le dice, yo le aseguro una cantidad específica de dinero por ese bono y la diferencia va a ser invertida en proyectos de conservación en el Ecuador, ¿sí? Sí, más o menos. Yo creo que, mira, yo soy un biólogo de la conservación, entonces te tengo que decir que dentro de nuestra organización hay expertos financieros que trabajan con esta visión de conservación que te podrían dar detalles mucho más técnicos. Pero en aras de la conversación que estamos teniendo, efectivamente es ese cambiar una deuda por otra deuda en condiciones favorables. Y esas condiciones favorables son posibles gracias a que tenemos socios importantes, como el DFC de los Estados Unidos que te acabo de indicar y como el Banco Interamericano de Desarrollo. Estas dos organizaciones han permitido que podamos llevar a cabo esta transacción con un condicionamiento. El condicionamiento es que una parte importante de esos recursos que se desbloquean puedan ser invertidos en conservación de la Amazonía. Y esto, y quizás para entrar en detalle, ¿de qué estamos hablando? Es decir, más allá de los 1.000 millones que compran 1.500 millones, ¿de qué estamos hablando? Y por eso es que esta transacción ha sido tan importante. Estamos hablando, Juan Pablo, de que en los próximos 17 años, el Ecuador, con este mecanismo financiero innovador, está, digamos, no es una posibilidad, tiene 400 millones de dólares para la conservación de la Amazonía. Pero nosotros hablamos de 460 millones. ¿Por qué hablamos de 460 millones? Porque en la práctica, cada año, esta transacción ha asegurado
que pueden ser invertidos alrededor de 17 a 19 millones de dólares por año en propuestas y proyectos de conservación. Pero adicionalmente a eso, tenemos la capacidad y vamos a ahorrar 4.5 millones de dólares cada año que van a ser impuestos en un fondo que va a generar intereses. Esto que te acabo de describir se va a repetir por los próximos 17 años. Entonces, esos 4.5 millones que cada año se van a ahorrar van a generar unos intereses que estimamos van a estar en el orden de los 60 millones y por esto decimos 460 millones de dólares. Esto también significa que en 17 años, estamos hablando de 2042, el fondo, digamos, este fondo de conservación que se llama Biocorredor Amazónico, una vez que invierta toda esta cantidad de recursos, va a tener al menos 100, 130 millones de dólares para una conservación de la Amazonía, como nosotros llamamos a perpetuidad, ¿no? Es decir, hay un fondo que lo invertimos inmediatamente, hay otro fondo que se ahorra y que genera intereses. Este es el proceso que nosotros en el Ecuador llamamos el biocorredor amazónico, que tiene algunos elementos, quizá para entrar en detalle, de qué estamos hablando y cuál ha sido nuestro rol, Juan Pablo, ¿no? El primero ha sido establecer metas de conservación. Es decir, todo este proceso, toda esta transacción está anclado a unas metas de conservación de la Amazonía, que las hemos venido definiendo conjuntamente con el Ministerio del Ambiente y otros actores a nivel nacional. Esto es los compromisos de conservación, a lo que el Estado ecuatoriano se ha comprometido en conservar en los próximos años. Lo segundo es la transacción, los detalles ya más con bancos, la interacción con el DFC, con el BID, con el Ministerio de Finanzas, con los ministerios y otros ministerios también del Ecuador, para establecer esta transacción que te permita tener estos recursos de los que acabamos de hablar. Y lo último, que es un espacio para la generación de un fondo, el Fondo Biocorredor Amazónico, que va a permitir manejar los recursos de los que estamos hablando. Cómo los recibe, los maneja, los entrega a aquellos actores de la sociedad ecuatoriana que van a preparar propuestas para, con estos recursos, cumplir los compromisos de conservación. Esto es el biocorredor amazónico, esta es la transacción llamada conversión de deuda para la Amazonía ecuatoriana. Claro, y es un gana-gana para todo el mundo, porque es decir, digamos que los inversores reciben los recursos, el Ecuador recibe el dinero y se financia la conservación. Entonces, solo para entender una cosa, hay unas metas y solo en la medida en la que se cumplen las metas o algo similar, se recibe el dinero. Claro, sí, hay unas metas acordadas que tienen, que su no cumplimiento tiene consecuencias, tiene multas o tiene incluso lo que llaman los financieros del default de la deuda, ¿no? Entonces, es un compromiso importante que tiene el gobierno y el gobierno y el Estado, y nosotros, digamos, la sociedad, nosotros tenemos un compromiso allí en cumplir con estas metas de conservación. Y las metas de conservación están ancladas a una serie de acuerdos que existen entre los diversos actores, en donde el principal responsable de esto es nuestro gobierno, nuestro Estado. Y quizás déjame contarte, Juan Pablo, un poquito de cuando hablamos de compromisos de conservación, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? Y en términos prácticos, por decirte algo, es no solamente el establecimiento de nuevas áreas de conservación en la Amazonía ecuatoriana. Estamos hablando de 1.8 millones de hectáreas de áreas nuevas de conservación en los próximos 10 años. Estamos hablando también de un manejo mejorado de las áreas que ya han sido declaradas como de conservación. Es decir, tenemos áreas súper importantes en términos de conservación en la Amazonía ecuatoriana, pero tenemos problemas para llevar a cabo un proceso de manejo y administración adecuado. Entonces, muchos de los recursos de la conversión de deuda llamada Biocorredor Amazónico van a estar destinados a eso. Por otro lado, también estamos comprometiéndonos al establecimiento de 18,000 kilómetros de ríos conservados. Como te decía al inicio, nosotros estamos súper contentos porque no solamente estamos abordando de una manera integral el tema territorial a nivel de bosques, sino que también lo estamos abordando a nivel de ríos.
a nivel de ecosistemas de agua dulce. Como tú sabes, la biodiversidad de los ecosistemas de agua dulce es la que más se pierde a nivel global, entonces estamos abordando este tema. Pero no solamente eso, también estamos abordando aspectos relacionados con la restauración forestal, la restauración de los ecosistemas, la restauración de los ríos, es decir, cómo podemos llevar a cabo estos procesos de reconversión de áreas que han sido ya convertidas a pastizales o algún otro tipo de áreas que ya no son naturales. Y un tema importante también es el tema de la bioeconomía, el manejo sostenible de los recursos naturales. Esta transacción considera también como los compromisos de conservación temas vinculados con la sociobioeconomía. ¿Cuál es el involucramiento de los actores que viven en la Amazonía, nuestras comunidades locales, las comunidades indígenas, todos los actores que están vinculados allá? Ya hay temas de monitoreo, de cómo monitoreamos esta conservación, temas vinculados con la investigación, en fin, los compromisos abordan una gama importante. Toma en cuenta, Juan Pablo, que llegar a esos compromisos nos tomó casi 3 años, ¿no? 3 años de tener un portafolio sólido en términos científicos, un portafolio sólido en términos de la interacción con las comunidades y los pueblos indígenas para tener estos compromisos de conservación que son la base en la que, digamos, qué es lo que se tiene que cumplir con los recursos que la transacción genera. Ese es el vínculo directo entre los recursos que se generan y el cumplimiento de estos compromisos de conservación. Claro, porque ahí es importante entender que el canje de deuda es un canje, es decir, no es dinero por dinero, pero es dinero contra inversiones que está desarrollando el Estado, que se ven materializadas en este portafolio que tú estás diciendo. Es decir, esto es un proceso bastante complejo que tú estabas planteando y estabas planteando que les tomó 3 años hacer esto, pero el proceso, tú ahorita empezaste a hablar de eso y yo te interrumpí. Cuéntame, por favor, es decir, este ejercicio con el Ministerio de Ambiente, ustedes generaron este acuerdo, ¿cierto? Entonces ahí empezaron a hablar del mecanismo financiero. Entonces, ¿qué fue lo primero que ustedes hicieron? ¿Cuáles fueron los primeros elementos para empezar a trabajar en la estructuración del canje de deuda por naturaleza? Mi primer elemento fundamental fue el definir cuáles son esos compromisos de conservación. Es decir, para ello tenías que tener un portafolio de conservación sólido, potente, que sea la base para definir esos acuerdos. Ya, eso fue lo primero. Y este fue un proceso que nos tomó, que nos tomó un buen tiempo. Después, lo otro, el tema de las transacciones. La ventaja que tenemos es que TNC ha llevado a cabo procesos similares en otras partes del mundo, los que te describí al inicio. Entonces, TNC está en este proceso en donde va optimizando los procesos, ¿no? Cada transacción es mejor que la anterior, porque ya tenemos otra experiencia. Esta, por ejemplo, es la primera enfocada en ecosistemas terrestres y de agua dulce, que tiene sus particularidades. Entonces, ese proceso vino de la mano. Y ahí un tema interesantísimo es que nosotros siempre hemos estado trabajando con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que es de nuestra autoridad ambiental. Pero ahí entonces ya tuvimos que interactuar con otros actores, fundamentalmente el Ministerio de Economía y Finanzas, que fue clave para poder llevar a cabo todo el proceso de la transacción propiamente dicha. Y por otro lado, el tema no menos importante es la constitución de un fondo de conservación. Es decir, este fondo de conservación es el mecanismo por el cual se manejan los recursos que se generan en la transacción. Es decir, este fondo de conservación, que es un fondo independiente, que es un fondo que tiene una constitución público-privada, que tiene una serie de lineamientos y que estamos justo en el proceso de construcción ahora, es quien recibe los recursos, los gestiona, los entrega a diversos actores de la sociedad que son quienes van a hacer posible a través de proyectos y propuestas el cumplimiento de los compromisos de conservación. Ese es el círculo de lo que esto funciona. ¿Cuál es nuestro rol allí como TNC? Pero yo digo, en general, como actores trabajando en la conservación de la biodiversidad ecuatoriana, es hacer todo lo posible
para apoyar al Estado ecuatoriano y a los diversos sectores de la sociedad a que el mecanismo funcione y funcione muy bien en términos de eficiencia, en términos de transparencia, en términos de monitoreo, en términos de seguimiento. Es decir, este es un mecanismo que ya tiene asegurados los recursos. Yo creo que, Juan Pablo, hay muchísimas ideas para establecer fondos y mecanismos financieros que permitan financiar la conservación, hablando de conservación en términos específicos, pero en este caso, ese proceso ya hemos dado un primer paso. Ya no estamos hablando de 460 millones de dólares en teoría, estamos hablando de Claro. 460 millones de dólares que están asegurados y que van a llegar en el transcurso de este tiempo. Lo que nosotros tenemos que hacer es asegurar que el mecanismo funcione y funciona bien. ¿Por qué? Porque el mecanismo, quizás, no sé si tú sabes, Juan Pablo, pero en el año 2022 se llevó a cabo un proceso muy parecido acá en las islas, para las Islas Galápagos, para la Reserva de Galápagos, claro. Humantral, aquí en Ecuador. Nosotros, como ambientalistas trabajando en Ecuador, esperaríamos que un mecanismo de condiciones similares pueda ser aplicado a otras partes del país. Pero no solamente en términos de conservación, acá ya se está trabajando en temas relacionados con, por ejemplo, la desnutrición crónica infantil o temas vinculados con educación. Es decir, el mecanismo financiero innovador puede servir para Ajá. múltiples temas importantes para nuestros países y para nuestras sociedades. Oye, Galo, a ver, yo, yo tengo una teoría y es que nosotros las personas, yo soy ingeniero ambiental, tú eres biólogo, y entonces nosotros las personas que trabajamos en medio ambiente somos muy técnicos y cuando hablamos pensamos que nos están entendiendo. Resulta que no es así. Entonces, o sea, cuando tú cambias de interlocutor y pasas de hablar del Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Finanzas, ¿qué tan fácil es la comunicación con esas organizaciones? Porque es más fácil convencer a los ambientales de temas ambientales, pero transversalizar eso es un poco más difícil. ¿Cómo es ese proceso de comunicación? ¿Cómo se ajustan esos procesos de comunicación interinstitucionales? Es una pregunta fantástica, Juan Pablo, porque esto es algo que nosotros también eh, estábamos, estamos conscientes, ¿no? Es decir, zapatero a tus zapatos. Y creo que ahí viene el valor agregado de una organización como la nuestra. Es una organización global, pero que además tiene un programa que se llama Nature Bond, se llama Bonos Naturales, ahora traduciéndolo al español. Creo que es un programa, como te decía también, que está conformado por gente cuya formación y cuya orientación es el tema financiero. Ya nosotros decimos que ellos tienen una cabeza y un cerebro financiero, pero tienen un corazón de conservación. Entonces, Mm. este intercambio, esta capacidad que tenemos como organización de tener a los biólogos y a los ingenieros ambientales trabajando en términos de conservación en el nivel local, se complementa con esas capacidades que como organización también tenemos para hablar en el mismo idioma con esos otros actores. Y ahí es en donde hemos podido ir todos aprendiendo. Y en el intercambio que hemos tenido, por decirte algo, con el Ministerio de Finanzas, con quien fue un actor importantísimo para que esta transacción pueda ser posible, es que el ministro de Finanzas y su equipo eran personas que tenían una sensibilidad ambiental gigante, gigante, fueron un actor clave para que esta transacción pueda cerrarse adecuadamente y exitosamente. Entonces, hay algunas cosas que en su momento nosotros no sabíamos que no sabíamos y que era que podíamos tener un actor como el Ministerio de Finanzas, con quien nunca habíamos trabajado antes, pero que además de sus fortalezas en los temas que ellos, de los cuales son expertos, también tenían una sensibilidad ambiental que permitió facilitar que la transacción cierre adecuadamente. Claro, pero la sensibilidad ambiental, en ese caso, la ayudan a materializar en elementos centrales los financieros, porque de alguna forma el dinero, yo pienso,
La economía dentro de las conversaciones ambientales es un poco como hablar inglés, ¿no? Es decir, todo el mundo entiende el idioma del dinero. Entonces es un poco a veces más fácil, pues es terrible reducirlo a eso, pero facilita las conservación, o sea, las conversaciones, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es decir, aquí ha sido un ganar-ganar. O sea, mira, es decir, el Ministerio de Finanzas, por decirlo algo, no se hubiera comprometido y no hubiera sido un actor tan importante como fue si es que ellos no veían que había un beneficio en general para el país. Hubo un beneficio en términos de que este cambio de deuda disminuyó también en una cantidad importante la deuda externa del país y permitió tener un rango también para un potencial endeudamiento posterior. Es decir, hubo esta es una transacción que nosotros ya decimos en que todo el mundo ganó. Todo el mundo ganó y nuestro país ganó porque generó recursos que van a ser invertidos en la conservación de una de las áreas más importantes para el futuro de nuestra sociedad, para el futuro de las comunidades indígenas que viven allí, para el futuro de nosotros como país. Ujú. Oye, Megalo, y una pregunta. ¿Cómo dentro de ese proceso se toman en cuenta las naciones indígenas que tú estabas mencionando ahí? Porque digamos que en este momento, es decir, sí, porque ellos son los custodios del territorio, han estado allá, ustedes trabajan muchísimo con ellos. ¿Cómo los tienen ustedes en cuenta a ellos en el proceso? Quizás tengo que decirte, TNC tiene más de 30 años en el país, ¿no? Nosotros tenemos más de 30 años trabajando en el país. Nosotros tenemos un convenio de cooperación con el gobierno ecuatoriano de colaboración a través del cual nos comprometemos a varias cosas. Siempre repito esto porque creo que es importante que comunicar cuál es nuestro rol. Es decir, si bien toda la oficina de TNC en Ecuador somos ecuatorianos y ecuatorianas, nosotros tenemos un sombrero de organización internacional por el cual nos comprometemos a alinearnos con las prioridades nacionales, nos comprometemos a fortalecer capacidades locales, nos comprometemos a institucionalizar los procesos y nos comprometemos a armonizar nuestro trabajo. En el marco de eso, tenemos una presencia de 30 años en la Amazonía y un actor clave con el que nosotros trabajamos son los pueblos y nacionalidades indígenas. Te contaba yo al inicio, en la interacción que tuvimos en su momento con el ministro de Ambiente en el año 2022, Ujú. Gustavo Manrique, el acuerdo Sí. fue que llevamos a cabo este mecanismo financiero y este programa de conservación en directa interacción con las comunidades indígenas. Entonces, para responder a tu pregunta, todo el proceso de la construcción de los compromisos de conservación fue hecho de la base de algunas condiciones habilitantes. Uno, un poderoso portafolio de conservación desde la ciencia occidental, por llamarlo así, pero también un proceso poderoso de co-creación con las comunidades indígenas de cuál es su visión y cuáles son sus necesidades en función con la Amazonía, en relación con el territorio. Hay que tomar en cuenta que el 60% o más del territorio ecuatoriano amazónico es de estas 11 nacionalidades amazónicas ecuatorianas. Entonces, la interacción de toda esta información es lo que nos permitió tener este portafolio y estos compromisos de conservación. Ese es un tema. Pero el otro elemento es que dentro ya del fondo de conservación, es decir, el fondo que va a gestionar y manejar, hay dos cosas allí. La una, que en el directorio del Fondo de Conservación Biocorredor Amazónico hay una silla que está ocupada por los pueblos y nacionalidades indígenas. Un representante de pueblos y nacionalidades indígenas es un actor importante en la toma de decisiones del fondo, uno, y lo otro es que este fondo va a buscar la mayor participación de pueblos y nacionalidades indígenas en la presentación de propuestas para el cumplimiento de proyectos que permitan asegurar que los compromisos de conservación se cumplan. Entonces, eso es en donde estamos trabajando. Evidentemente, todo esto es un proceso que se va construyendo en el camino, pero que tiene sólidas bases de una interacción concreta con pueblos y nacionalidades indígenas ecuatorianos. Oye, Megalo, de los 3 años que tú estabas diciendo que tomó desarrollar ese portafolio, ¿qué es lo que más tiempo toma la negociación? Porque el componente técnico, digamos, se genera, hay unos estudios y todo el asunto, pero ¿qué tanto tiempo toma negociar? A ver, sí, como yo creo que tú
tú dices lo que es correcto, ¿no? Es decir, el generar el portafolio, la interacción, los talleres que tuvimos con pueblos y nacionalidades en el norte, en el centro, en el sur amazónico, el trabajo con los científicos, y ahí teníamos todo un apoyo de no solamente de nuestros científicos a nivel ecuatoriano, a nivel regional, sino a nivel global. Este es un proyecto que nosotros llamamos de una sola organización, es decir, aquí trabajamos muchísimas personas desde The Nature Conservancy, pero claro, lo que sí toma es el tema de llegar a acuerdos con la autoridad ambiental, la negociación propiamente dicha. Tomen en Claro. cuenta que en estos 3 años, Juan Pablo, hemos tenido 2 presidentes. En estos 3 años hemos tenido 5 ministros y ministras de ambiente. Entonces, por más alineados que estemos, estos cambios generan cambios y en los cambios implican que tienes que volver, en algunos casos, no a cero, pero sí a llegar a ciertos acuerdos que al parecer ya estaban tomados, que tienen que volver a discutirse porque hay nuevas personas a cargo. Eso es entendible, toma tiempo. Nosotros sabemos que esos son las reglas del juego, así es como funciona esto. Entonces, claro, esto nos ha demorado un poquito, quizás hubiera sido que cuando empezamos con la misma administración, quizás lo hubiéramos cerrado más temprano, pero el proceso tomó más tiempo, pero fue interesante porque incluyó a muchas personas con distintas visiones y eso también enriquece el proceso. Entonces, toma tiempo, pero vale la pena. Ese es quizá el mensaje en última instancia. Bien, ahorita tú estabas hablando y esta es la última pregunta específica que tengo para ti es, eh, esto yo lo escuché una vez en una entrevista que planteaban que hay cosas que uno sabe que sabe, hay cosas que uno sabe que no sabe, pero hay cosas que esas son las más complicadas que uno no sabe que no sabe, los unknowns. ¿Cuáles de esos se encontraron ustedes? Tú ahorita mencionaste uno, pero ¿cuáles se encontraron ustedes? Qué bueno que estamos en este tema, porque lo uno fue el rol tan importante que tuvo el Ministerio de Economía y Finanzas. Para mí fue algo que yo no sabía que no sabía. O sea, sabía que era importante, pero no sabía que era tan importante, ¿no? Y creo que eso fue un mensaje clave. El otro que, porque claro, a veces uno dice, estamos trabajando 30 años en la Amazonía, podemos saber muchas cosas, hay algunas cosas que sabemos que no sabemos, pero, pero quizás algo que no te he comentado, pero que fue parte importante de la transacción, fue el tema de una comunicación estratégica. Es decir, cómo esto que ahorita lo tratamos en este podcast no sé, de pocos minutos, tratamos de contar a la gente tanto. ¿Cómo hacemos para que esta comunicación estratégica pueda ser llevada a todos los actores de la sociedad? En unas sociedades a veces muy polarizadas, en donde no importa lo que hagas, te van a dar palo, ¿no? Es decir, va a haber muchas críticas. Yo creo que el proceso de comunicación estratégico que llevamos a cabo ha sido importante porque ha habido una buena receptividad desde la sociedad. Y como vos dices, Juan Pablo, vos estás en Colombia, tú has escuchado mucho de la transacción. La transacción ha generado mucho, mucho ruido positivo. Y eso nosotros estábamos muy, muy conscientes de que había que trabajar con eso, pero no sabíamos cuán importante ha sido este proceso de comunicación estratégica y de prepararnos para poder absolver con información instantánea, inmediata, de la complejidad de una transacción de esta naturaleza. Estamos ahora en este año, porque la transacción se cerró en diciembre, el 17 de diciembre, el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, en un evento público, anunció la transacción y desde allí hasta ahora estamos trabajando con la autoridad ambiental, estamos trabajando en el establecimiento y los últimos pasos para el proceso relacionado con el fondo de conservación, de manera que estemos listos para que en los próximos meses, antes de que termine este año, podamos tener ya un primer llamado a propuestas en donde los actores de la sociedad ecuatoriana estén en capacidad de llevar a cabo proyectos que permitan cumplir los compromisos de conservación a los que nuestro país se ha comprometido. Claro, lo de la comunicación me parece muy interesante, sí, porque hay muchos intereses que se están jugando ahí y si la gente no recibe
información que los oriente se siente ansiosa y cuando la gente siente miedo reacciona mal. Y eso tiene la posibilidad de afectar procesos tan importantes como estos. Sí, 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 definitivamente eso es algo que ha sido clave, Juan Pablo. Oye, qué interesante. Galo, pues muchísimas gracias. Te voy a hacer las dos últimas preguntas, que son las preguntas generales que le hacemos a todos los invitados e invitadas de Poder Ambiental. Para ti, ¿qué es poder y para ti, qué es política? Como biólogo de la conservación, yo me considero un biólogo de la conservación. Creo que poder, y en ese marco, ¿no? El poder es poder influir, poder incidir en que nosotros, seres humanos, estemos eh, perfectamente alineados con nuestro entorno. Cómo asegurar que los procesos ecológicos, cómo asegurar que la vida como la conocemos, cómo asegurar que los beneficios ecológicos que nosotros ahora disfrutamos puedan ser disfrutados por toda la población, nuestros hijos, nuestros nietos, toda la gente que viene atrás, ¿no? A veces uno entra en angustia de que eso no sea posible. Entonces yo creo que poder influir en eso me parece que lo veo yo como poder, ¿no? En los campos en los que nos desarrollamos, cómo ese poder no es jerárquico, ese poder no es impositivo, sino que es un poder constructivo, cómo llamas a los acuerdos para tener un medio ambiente en igualdad de condiciones para nosotros que estamos viviendo ahora y los que vienen. En el tema de política yo siempre lo vinculo a algo que, otra vez, yo soy biólogo de la conservación y he trabajado en organizaciones internacionales y algo que a mí siempre me llama la atención es esos compromisos que tú tienes cuando trabajas con un estado, con un país, con una provincia, con un municipio, ¿no? Es decir, cómo haces para que el trabajo que desarrollas en términos, en términos, en este caso, ambientales, siempre voy a hablar del tema ambiental, cómo eso se traduce, ese trabajo y esos hallazgos, esos descubrimientos en términos de procedimientos de conservación, se transforman en una política pública. Cómo a través de la política pública aseguramos que todo eso que hemos ido encontrando no tenga que volver a empezar. Quienes trabajamos en proyectos de conservación, a veces nos ha pasado, al menos aquí en Ecuador, que terminas un proyecto y empiezas otro exactamente en el mismo punto en el que empezaste, sino que cómo esos hallazgos transformas en política y eso es lo que llamamos institucionalizar. ¿Cómo institucionalizamos esos descubrimientos en términos de conservación de manera, con el mismo fin que con el que hablaba del término de poder, ¿no? Con el mismo fin de tener un medio ambiente que pueda ser, del que puedan beneficiarse todas las formas de vida. Y en este caso en particular, nosotros como seres humanos. Y en este caso en particular, nuestros hijos, nuestros nietos. Es decir, creo que eso viene muy vinculado, ¿no? Cómo institucionalizamos lo que hacemos, cómo podemos influir en esos términos. Súper. Galo, muchísimas gracias. Yo en la descripción de este espacio voy a dejar las direcciones de TNC para que la gente pueda acceder a más información sobre este ejercicio de canje de deuda, que es muy importante y esperamos que se siga replicando alrededor de todo el mundo y particularmente en la Amazonía. De manera que gracias por el espacio y por haber hecho eso, Galo. Gracias, Juan Pablo. No, más bien, te agradezco muchísimo. Nosotros tenemos la obligación de compartir nuestra experiencia. Y si es que cualquier persona está interesada en conocer un poco más de la transacción, encantados de poder hacerlo. Y te agradezco Súper. muchísimo por este espacio porque ha sido súper interesante el conversar sobre algo en el que ha estado en nuestra cabeza como organización desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que seguimos en eso. Es decir, esto va para largo. Está vivo, listo. Galo, muchísimas gracias y que estés bien. Gracias, Juan Pablo. Un abrazo. Dale. Saludos.